Pensar que el Lexus UX es otro crossover más sería como juzgar una película por sus primeros 15 minutos de metraje. El crossover compacto de Lexus compite contra coches premium tan granados como el Audi Q3, BMW X1 o Mercedes GLA, pero lo hace con una propuesta que no es ni mucho menos apta para todos los públicos. Para empezar, porque parece salido de una película de anime post-apocalíptica. Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. Si lo vuestro son las calandras pequeñas, os aconsejo que miréis para otro lado, porque en el Lexus UX lo que tenemos es una calandra gigantesca que es el centro de atención. Es parte del lenguaje de diseño L-Finesse. Esta calandra de doble flecha capta toda la atención, pero también está flanqueada de unos faros muy afilados y de unas estructuras cromadas que en el caso de esta versión F-Sport están ligeramente oscurecidas. Creo que es un frontal bastante personal. ¿Os gusta o no? Os leo en los comentarios. En su lateral ya vemos que esto no es un todocamino, esto es un crossover. En primer lugar porque su altura no llega al 1,55 m y en segundo lugar porque Lexus ha cogido las reglas de diseño de los crossover y las ha aplicado en masa a este UX. Fijaos en estos pasos de rueda, enmarcados en plástico y además de forma no especialmente circular. Tenemos también una línea inferior bastante marcada, donde podemos leer la palabra Hybrid, y tenemos un perfil lateral donde también destacan estas barras de techo cromadas. Al final todo esto trata de dar una imagen un poquito más fuerte a un vehículo que sin embargo no está orientado a salir del asfalto. Y llegamos a la zaga para completar la imagen manga completamente anime de este crossover urbano. Tenemos rasgos de diseño al final muy similares a los del frontal, casi simétricos. Fijaos, por ejemplo, en estas estructuras cromadas de la parte inferior del paragolpes. Y fijaos también en esta óptica que recorre el ancho entero del coche. Personalmente es el rasgo de diseño que más me gusta y además tiene una integración perfectamente aerodinámica en la línea del coche. Además, al menos en estos UX, seguimos teniendo el logotipo de Lexus en posición central, ya que en los nuevos NX el logotipo se ha sustituido por un simple emblema con el nombre que estaría además en una posición más alta. Si el Lexus UX es diferente por fuera, por dentro, de nuevo, es también un coche muy diferente al resto de competidores premium. Aquí lo que Lexus aplica es una filosofía que ellos llaman Tazuna, que es una conexión entre la máquina y el hombre. Y en verdad, la verdad es que nos sentimos bastante arropados por este interior. No tenemos una gran sensación de espacio, pero sí siento que el coche me protege bastante y además tenemos un diseño muy moderno, que vamos a analizar un poquito más en detalle ahora. En primer lugar, lo que tenemos es una postura de conducción de crossover, no de todo camino. Es decir, vamos sentados algo más altos que en un turismo convencional, pero no vamos tan altos como en un todo camino. Estamos en una altura intermedia que nos permite dominar de forma más o menos correcta el flujo de tráfico, pero tampoco vamos en las alturas. En segundo lugar, quiero destacar la buena ergonomía de este Lexus UX, y eso es gracias a varios elementos. Por ejemplo, la posición del sistema de infoentretenimiento, que está bastante elevada y tenemos una visibilidad francamente buena de esta pantalla. También quiero destacar los mandos físicos de la climatización, unos mandos que además de tener botones de buen tamaño, cada uno de los botones cumple solamente una función. Tenemos también estos mandos tan curiosos en la instrumentación, situado en una posición bastante curiosa. Nos recuerda en parte, o a mí me recuerda en parte, por algún motivo, a una motocicleta. Y si no os gustan los botones, mucho me temo que el Lexus UX no va a ser vuestro coche, porque en el volante tenemos muchos botones. A la izquierda del volante tenemos muchos botones, pero lo cierto es que estos botones todos cumplen una función concreta y en mi opinión se manejan de forma muy intuitiva. Ahora bien, tenemos que hablar de ciertos botones que ya no nos gustan tanto. La pantalla de los Lexus UX tiene 7 o 10,3 pulgadas, pero en la unidad probada es la más pequeña. Se siente desfasada con respecto a la competencia, tanto en calidad visual como en usabilidad, debido a que no es táctil y hay que controlarla con un trackpad, del que os hablaré después. Eso sí, es compatible tanto con Apple CarPlay como con Android Auto. La instrumentación combina dos relojes analógicos con un cuadro digital y tiene en mi opinión un diseño francamente bonito. Presenta mucha información y para ver ciertas funciones el marco de la esfera central se mueve de forma muy efectista. Es muy original.
Antes os decíamos que teníamos que hablaros de ciertos botones, y es que esos botones son los que gobiernan el sistema de infoentretenimiento. Hay dos botones, o mejor dicho, dos módulos de botones. En primer lugar, un módulo puramente constituido por botones físicos que se usa para manejar el sistema de audio. Y se usa para manejar el sistema de audio sin apartar la vista de la carretera. Tenemos aquí un botón para encenderlo, una ruleta de volumen, botones para avanzar hacia la canción o emisora siguiente, un botón para acceder a los medios y un botón para sintonizar emisoras. Ese mando puede no ser el más bonito, pero me parece práctico. Ahora bien, no puedo decir lo mismo de este otro mando. Esta especie de touchpad es literalmente un touchpad como el de un ordenador portátil. Por tanto, podemos mover con nuestro dedo un cursor que se va a mover en la pantalla del sistema de infoentretenimiento que, como os decía antes, no es táctil. No es que me parezca que no se puede manejar el sistema a través de este touchpad, es que nos obliga, sí o sí, a apartar la vista de la carretera y al final eso redunda en una experiencia de conducción que es menos segura. Esto es mejor usarlo con el coche parado. La calidad de los Lexus UX es excelente. Todo está tapizado o construido en materiales de tacto blando y agradable, y como ocurre en todos los coches de la marca, parece que gozará de buena durabilidad. Solo en zonas lejanas al tacto encontrarás plástico duro, y estará rematado de forma excelente. Me gusta el tacto de los mandos físicos, se sienten sólidos y de gran calidad. Antes de ver las plazas traseras, tenemos que ver cómo se accede a ellas. En primer lugar, tenemos una puerta que tiene un ángulo de apertura, como podéis ver, bastante satisfactorio. Pero aquí estamos muy condicionados por el diseño del coche. Como podéis ver, tenemos una caída de techo que está muy marcada y por tanto el hueco que nos queda para entrar en el habitáculo o bien cargar y descargar a un niño de una sillita infantil es bastante limitado. Ahora bien, es cierto que tenemos esta pequeña curvatura del marco de la puerta que quizás nos podría ayudar a la hora de introducirnos en el vehículo y a la hora de salir del vehículo, especialmente si tenemos que atar el cinturón a una persona. Vamos ahora hacia adentro. No es demasiado fácil meter los pies bajo los asientos delanteros y queda muy poco espacio para las rodillas. Hasta el techo, siendo alto, tengo también poca distancia. Como podéis ver, las plazas traseras del Lexus UX no son su punto fuerte. De hecho, son más pequeñas que las de todos sus rivales. Y aparte de ser más pequeñas, también se sienten más angostas, de nuevo por la forma de esta carrocería y la forma del pilar C. Además, son estrechas, porque aquí 3 adultos viajarían de forma muy incómoda. Me atrevería a decir incluso que 2 adultos y un niño viajarían con bastante poco espacio. Ahora bien, es cierto que por fortuna tenemos un túnel de transmisión, un túnel central que es bastante poco abultado y tenemos ciertas amenidades, como por ejemplo unos aireadores y 2 tomas de carga. Eso sí, son USBs tipo C, así que ya podéis estar comprando adaptadores. Llegamos a otro de los puntos críticos de este Lexus UX y ese punto crítico es su maletero. Un maletero que en esta versión 4x2 tiene solamente 320 litros y en la versión 4x4 solo 283. Para que os hagáis una idea, este maletero no solo es más pequeño que el de sus rivales directos, es bastante más pequeño que el maletero de, por ejemplo, un Seat Ibiza. Además tenemos una boca de carga que está muy alta, está prácticamente a 80 centímetros del suelo y unas formas que, si bien tenemos un fondo plano, no son del todo aprovechables porque tenemos unos huecos y unos pequeños receptáculos que también computan en el total de carga. La bandeja del maletero puede colocarse en 2 alturas, liberando algo más de espacio, con un salto entre la boca de carga y la base del maletero. A ambos lados sigue habiendo pequeños huecos de almacenamiento bajo tapas de plástico, y la batería de 12 voltios se sitúa tras el hueco derecho. Toda la gama de Lexus está completamente electrificada y en el caso del Lexus UX está disponible tanto en versión 100% eléctrica como en versión híbrida completa. Nosotros hoy estamos probando el UX 250H, que es un coche full hybrid. Esto quiere decir que es un híbrido completo y por tanto tiene la etiqueta Eco de la DGT. Vamos ahora a ver algunos de los componentes claves de este motor híbrido completo. Por una parte tenemos un motor de gasolina de 2 litros y 4 cilindros con 152 caballos. Este motor es de ciclo Atkinson y promete una eficiencia térmica de escándalo, de un 41%, una cifra que es imbatible en el mercado.
Este motor térmico está asociado a un motor eléctrico de 109 caballos y ambos motores entregan su potencia al suelo a través de un tren epicicloidal, que no debemos confundir con un variador continuo, aunque el funcionamiento sea más o menos similar en la práctica. Ahora bien, como os decía antes, esto es un híbrido completo y lo que quiere decir es que el motor eléctrico puede propulsar al coche por sí solo, pero también puede el motor térmico propulsar al coche por sí solo, además de una mezcla de ambos motores. Y el tercer componente clave de este sistema híbrido, que ahora mismo no estamos viendo, es una batería de níquel, metal hidruro situada bajo los asientos traseros y refrigerada por aire. Esa batería nos permitirá recorrer aproximadamente unos 2 kilómetros en modo 100% eléctrico y actúa de buffer para el motor térmico y el motor eléctrico, bebiendo energía de ellos. El resultado de toda esta diatriba técnica es un coche con 184 caballos de potencia combinada. Un coche que es capaz de hacer el 0 a 100 en 8,5 segundos, pero al mismo tiempo homologar un consumo medio de solamente 5,6 litros a los 100 kilómetros según el ciclo WLTP. Pero de consumos hablaremos después porque ahí hay bastante tela que cortar. Ahora sí, vamos a conducirlo. Bajo mi punto de vista, al volante, el Lexus UX destaca por su refinamiento. Y ese refinamiento tiene su origen en varios atributos. En primer lugar, en la mecánica híbrida de cuarta generación desarrollada por Toyota y Lexus. Esta mecánica, la verdad es que tiene un funcionamiento muy suave, muy sedoso, no genera vibraciones y es sobre todo muy silenciosa. Incluso con el motor térmico a alto régimen de vueltas, no sentimos una incomodidad dentro de este habitáculo. Además, al tener 184 caballos de potencia combinada, tiene unas prestaciones más que suficientes para cualquier uso. Incluso un adelantamiento puede ser contundente y rápido. Y aunque Toyota es cierto que ha mejorado mucho ese tacto ligeramente parecido al de un cambio de variador continuo en estos trenes epicicloidales de cuarta generación, lo cierto es que seguimos teniendo un poco ese efecto de goma elástica, pero la verdad es que en este coche de 184 caballos está francamente bien naturalizado. Además, tenemos otros factores que contribuyen a esa experiencia de conducción tan refinada. Y en mi opinión, uno de los más importantes es el aislamiento. Es un aislamiento tanto acústico como aerodinámico como del ruido de rodadura. Diría que este es uno de los coches más silenciosos del segmento con bastante diferencia. Y de hecho solo siento algunos pequeños ruidos aerodinámicos en la zona de los retrovisores. Pero en general podemos decir que este es un coche muy silencioso. Y ese silencio al final redunda en un mayor confort, especialmente en viajes por carretera. Por último, otro de los factores que también contribuye a ese refinamiento que exuda este Lexus UX es su propio tacto de conducción. Este es un coche muy natural. Sin haberlo conducido nunca, es un coche que la verdad es que te da la bienvenida, es un coche que no va a hacer nada extraño y es un coche que se comporta de forma absolutamente neutra, equilibrada y cómoda. Y esto, en cierto modo, es algo positivo, pero también puede tener alguna connotación negativa. De hecho, si somos amantes de la conducción y al final estamos enfrentándonos a un tramo de curvas, pues vamos a encontrarnos un coche con un tacto bastante filtrado y con una dirección que la verdad es que no nos dice absolutamente nada. Y eso que estamos en una versión F-Sport, que la verdad es que podría tener un tacto un poquito más agresivo, pero la realidad es que no lo tiene. Aún así, esta versión F-Sport tiene una suspensión con un tarado algo más duro y es cierto que los balanceos de la carrocería, incluso yendo a un ritmo alegre, son bastante contenidos. Pero por fortuna esta suspensión mima mucho a los ocupantes y la verdad es que de verdad es un coche muy cómodo. Diría incluso que es que esta suspensión deportiva en este Lexus UX podría ser incluso equivalente a una suspensión convencional en algunos de sus rivales. Pero eso no tiene por qué ser algo malo, porque como os digo, este es un coche con un carácter muy marcado. Y ese carácter tan marcado es el carácter de la comodidad y el carácter del refinamiento.
En cuanto a los consumos, este es un coche que puede ser extremadamente eficiente, especialmente si nos proponemos aprovechar al máximo su propulsión 100% eléctrica. En ciclo urbano es donde más eficiente puede llegar a ser, siendo sencillo lograr consumos en el entorno de los 5 litros a los 100 kilómetros. En carretera y vías rápidas es también eficiente, logrando cifras de gasto medio algo superiores, en el entorno de los 6 litros a los 100 kilómetros. Consume, en verdad, mucho menos que un crossover equivalente con una mecánica de gasolina. Si te compras un Lexus UX pensando únicamente en el componente familiar o en el componente práctico, o esperas llevarte un coche con 80 pantallas y todos los gadgets del universo, probablemente te lleves una gran decepción. Lo que propone el Lexus UX es algo diferente, muy diferente. De hecho, propone un diseño muy personal, un diseño auténticamente manga, un interior de mucha calidad, una mecánica híbrida absurdamente eficiente. Lo que propone el Lexus UX, en definitiva, es esa diferenciación. Y si valoras las cosas bien hechas, desde luego que puede ser una gran compra. El Lexus UX no es un coche para todos los públicos, es un coche que debe ser entendido y esperamos que esta prueba os haya ayudado a entenderlo un poquito mejor. Antes de irnos hay que hablar de precios. La gama del Lexus UX arranca en los 30.600 euros para una versión business de acceso, actualmente en promoción. Aunque es una versión de acceso, su equipamiento es muy completo. Si queremos un F-Sport como el de la prueba, la factura ascenderá, eso sí, a al menos 46.100 euros. Un punto positivo de los Lexus UX es que gracias a tener una gama relativamente cerrada, no está sufriendo la crisis de los semiconductores tan intensamente como otras marcas, y gracias a ello sus entregas serán más inmediatas.